Buenas tardes a todos. Soy Marina Hernández. Actualmente, acabo de finalizar noveno ciclo de Ingeniería Química y yo soy tutora de la asignatura de Química. Eh, Como tema vamos a tocar las propiedades de la materia de manera general. Después, de manera específica, vamos a ver la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, el coeficiente de solubilidad y el índice de refracción. Y entre cada uno de los temas, pues vamos a tener espacio para preguntas. ¿Qué son las propiedades de la materia? Pues una sustancia se identifica y se distingue de otras por medio de sus propiedades o cualidades físicas y químicas. Las propiedades son las diversas formas en que impresionan los cuerpos materiales a nuestros sentidos o a los instrumentos de medida. Así podemos diferenciar el agua del alcohol, el hierro del oro, el azúcar de la sal, etc. Las propiedades de la materia se clasifican en dos grandes grupos, general y específicas. Pero eso no quiere decir que solo esta sea la clasificación, pueden haber muchas clasificaciones más. Como propiedades generales, las propiedades son las que presentan todo cuerpo material sin excepción y al margen de su estado físico. Así tenemos masa, que es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. La cantidad de masa no va a cambiar estemos donde estemos. Continuando con las propiedades generales, pues el volumen, que es un cuerpo ocupa un lugar en el espacio. El peso es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos en los lugares donde la fuerza de gravedad es menor. Por ejemplo, en una montaña o en la luna, el peso de los cuerpos disminuye. El peso generalmente es confundido con la masa, pero la masa es la cantidad de volumen que tenemos. Y el peso es la acción de la gravedad de la Tierra. En eso hay que ser bastante específicos, porque generalmente nos dicen, ¿cuánto pesas? Bueno, no es cuánto peso, es cuánta masa tengo. Después tenemos la divisibilidad, que es la propiedad de cualquier cuerpo de poder dividirse en pedazos más pequeños hasta llegar a las moléculas y los átomos. Tenemos la porosidad, como los cuerpos están formados por partículas diminutas, estas dejan espacios entre sí llamados poros. Otra de las propiedades generales de la materia son la inercia, que es una propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en su estado de reposo o en movimiento. La impenetrabilidad, que es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio simultáneamente. También está la movilidad, que es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar su posición como consecuencia de su interacción con otros. Tenemos la elasticidad, que es la propiedad que tienen los cuerpos de cambiar su forma cuando se les aplica una fuerza adecuada y de recobrar la forma original cuando se suspende la acción de la fuerza. La elasticidad tiene un límite. Si se sobrepasa el cuerpo, sufre una deformación permanente o se rompe. Hay cuerpos especiales en los cuales esta propiedad se nota bastante, ¿verdad? Como en una liga, en la hoja de un cuchillo, en otros. La elasticidad se manifiesta poco como en el vidrio o en la porcelana. Tenemos las propiedades específicas. Las propiedades son peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten su diferencia con otra y su identificación. Las propiedades específicas pueden ser químicas o físicas, dependiendo si se manifiestan con o sin alteración en su composición interna o molecular. Las propiedades físicas son aquellas propiedades que impresionan nuestros sentidos sin alterar su composición interna o molecular. A su vez, las propiedades físicas pueden ser extensivas o pueden ser intensivas. Las propiedades extensivas, eso es muy importante porque este tema es bastante recurrente en los foros y bueno, las propiedades extensivas es el valor medido de estas propiedades depende de la masa, como por ejemplo la inercia, el peso, el área, el volumen, la presión del gas, el calor ganado o perdido. Y tenemos las propiedades intensivas, que este es un valor medido, no depende de la cantidad de masa del cuerpo al que estemos estudiando. Por ejemplo, la densidad, la temperatura de ebullición, el color, el olor, el sabor, el calor latente de función, la reactividad, la energía de ionización, electronegatividad, molécula gramo, átomo gramo, equivalente gramo, etc. Las propiedades intensivas son las que no importa cuánta cantidad de masa haya de este cuerpo, su densidad no va a cambiar,
su temperatura no va a cambiar. Por ejemplo, tenemos que 1 litro de agua con 1 centímetro cúbico de agua no va a cambiar su temperatura de ebullición, siempre el agua va a seguir ebulliendo a los 100 grados Celsius. En cambio, las propiedades extensivas, pues sí dependen de la masa, como por ejemplo el volumen. 1 litro no es lo mismo que 1 centímetro cúbico. En las propiedades específicas tenemos las propiedades químicas, que son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura interna o molecular cuando interactúan con otras sustancias. Ejemplo, el hierro se oxida a temperatura ambiente y el oro no se oxida. El metano es combustible y el tetracloruro de carbono no es combustible. El sodio reacciona violentamente con el agua fría para formar hidróxido de sodio y el calcio reacciona muy lentamente con el agua para formar hidróxido de calcio. El alcohol es inflamable y el agua no lo es. El ácido sulfúrico quema la piel y el ácido nítrico no, etc. Esos son ejemplos de propiedades químicas que tiene la materia que se manifiestan al alterar su estructura interna. Bueno, aquí tenía como unas preguntitas, no sé cuántos hay conectados ya. Bueno, ya habemos varios. Hasta el momento, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, Darlene dice, todo claro por el momento. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre extensivas e intensivas? Podemos como describir un cuerpo por sus propiedades, pero los cuerpos van a estar dependiendo de si son propiedades de la materia que estamos estudiando o si son propiedades como físicas. Acá. En esta. Bueno. Las extensivas son propiedades que dependen de la cantidad de masa, por ejemplo, la inercia, el peso, el área, el volumen. O sea, el cuerpo, digamos, 1 kilogramo de algo, podríamos decir, de oro. El oro tiene sus características intensivas que lo hacen diferenciarse de otros materiales, como por ejemplo su densidad, su temperatura de ebullición, su color, su olor, su sabor. Eso no va a cambiar, sea 1 kilogramo de oro, sea 1 gramo de oro, ese va a seguir siendo la misma siempre. En cambio, cuando le medimos las propiedades extensivas, entonces ahí sí estamos diciendo que depende la cantidad que haya de masa. Por ejemplo, el área no va a ser la misma, el volumen no va a ser la misma si tenemos 1 gramo a que tengamos 1 kilogramo. Entonces, las propiedades extensivas son como las propiedades físicas como externas, lo que podemos medir, y las propiedades intensivas son las características de este material en específico, por ejemplo, el oro. Ruth dice, buenas tardes, ¿me puede explicar qué es la impenetrabilidad? Por favor, no me quedó muy claro. Vaya, vamos a regresar a esta lámina de la impenetrabilidad. Vaya, la impenetrabilidad dice que es la imposibilidad de dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio simultáneamente. Esto es que dos cuerpos no, o sea, está un cuerpo, por decirlo así, ocupa un volumen, pero no va a venir otro cuerpo y se va a meter en él y los dos van a ocupar el mismo espacio simultáneamente en nuestro ambiente, por decirlo así. Quizás un ejemplo que podría dar de la impenetrabilidad sería, cuando estamos, ocupamos, digamos, un vaso, podríamos decir que le vertimos agua. El vaso y el agua no están fusionados como uno solo. Nosotros tenemos un espacio en el que está el agua y está el espacio que ocupa el vaso, pero no quiere decir que los dos estén ocupando el mismo espacio al mismo tiempo, sino que está el espacio solo para el agua y está el espacio del vaso. No sé si quedó un poco claro. Ok, ¿alguna otra pregunta? Porque aquí tengo una actividad
No sé si alguien más tiene preguntas. Ok, porosidad es que cuando a nivel, vamos a regresar a esa lámina para que quede así. Quiero ver dónde estaba. Aquí, vale. La porosidad son los cuerpos como están formados por partículas, o sea, estamos formados por, digamos, átomos. Entonces, cuando los átomos se van uniendo, van quedando unos espacios pequeños que esos son llamados poros. Son pequeñísimas partes, pero que al final, como estamos formados por partículas diminutas, no estamos como, no somos cuerpos completamente cerrados al vacío, ¿verdad? Entonces quedan espacios entre los átomos pequeñísimos, creo que serían como microcentímetros, micrómetros, ajá, en los que están estos espacios pequeñitos. Esa es la porosidad. Y también me preguntaba la divisibilidad, que es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en espacios más pequeños hasta llegar a las moléculas y los átomos. Esas propiedades son ya bien de estructura, de cómo estamos estructurados, de cómo están estructuradas las cosas, porque podemos llegar hasta la parte más ínfima, más pequeña, podemos separar un cuerpo hasta llegar a los átomos, y que ya es como lo más indivisible. Sí se puede dividir, pero eso ya sería una bomba atómica y, bueno, causaría unos grandes estragos, pero los cuerpos podemos dividirlos en pedacitos hasta llegar a los átomos. Esa es la propiedad de divisibilidad, y la porosidad es que los átomos están unidos, pero van dejando espacios pequeños entre ellos, son micrómetros, creo que incluso más pequeños. Entonces, son esos espacios, esos son los poros, y la divisibilidad es que podemos dividir un cuerpo hasta llegar a los átomos. Las propiedades específicas y las propiedades generales, como pregunta Fátima. Bueno, las propiedades específicas son ya detalladas de un cuerpo, de una materia en específico. En cambio, las propiedades generales es que todos los cuerpos la poseen. Quiero ver. Por ejemplo, el volumen, peso, esas son propiedades que todos los cuerpos, sin importar cuáles estemos analizando, siempre va a tener un peso, va a tener un volumen, va a tener una divisibilidad. En cambio, las específicas son las que ya lo hacen ese cuerpo. O sea, ya son como las características específicas de un material. Por ejemplo, bueno, continuando con el ejemplo del oro, sabemos que las específicas, él tiene su propia temperatura, su color, su olor, sus características de reactividad, de energía de ionización, de electronegatividad, y también tiene peso, área y volumen, pero estas ya son que todos los cuerpos tienen peso, área y volumen, pero lo que lo hace específico son las propiedades, su densidad, su temperatura, y las otras propiedades que serían como las intensivas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, porque como les decía, acá les tengo una dinámica. Las siguientes propiedades fueron determinadas para un trozo de hierro. Indica cuáles son intensivas y cuáles son extensivas. Por ejemplo, este trozo de hierro tiene una masa de 40 grados, su densidad es 7.8 grados sobre centímetro cúbico, su color es grisáceo, el punto de fusión es 1535 grados Celsius, tiene un volumen de 5.13 centímetros cúbicos, se oxida en presencia de aire húmedo y es insoluble en agua. Entonces, si me podrían decir cuáles de estas son las propiedades intensivas del hierro y cuáles de estas son las propiedades extensivas del hierro. Pueden abrir. Ok, vamos a ver, dice, la primera es extensiva, la segunda es intensiva. Les voy a dar otro minutito. Buenas tardes. Hola. No sé si estoy en lo cierto, pero las intensivas son las que son independientes, ¿verdad? Sí, entonces, no sé si estoy mal, pero no sé si es la masa,
el punto de fusión y el volumen. No sé si estoy mal. Ok, vaya, decís que intensivas es masa, punto de fusión y volumen. Sí. Ok, vaya, vamos a ver qué otra cosa dicen tus compañeritos. Es que no puedo ver las dos en simultáneo. Vaya, dice, la primera es extensiva, la segunda es intensiva, el color es intensivo. No sé si estoy equivocado. 3 no sería intensivo. La tercera de igual manera es intensiva. Cuarta es extensiva. Ok, vaya. A manera de recordatorio, las intensivas son las características en este ejemplo que les he puesto, del hierro, sin importar cuánto de hierro haya. Y las extensivas son las que las podemos medir. Entonces, la masa sería una cantidad extensiva porque la masa es característica de lo que estamos estudiando específicamente, sin importar qué material sea. La densidad es intensiva porque no importa la cantidad que haya de masa, siempre la densidad del hierro va a ser 7.8 gramos sobre centímetro cúbico. El color también es una propiedad intensiva porque el color ya lo da la estructura molecular. El punto de fusión también es una propiedad intensiva. El volumen es una propiedad extensiva porque el volumen lo medimos desde fuera y depende de la cantidad de masa que esté. Se oxida en presencia de aire húmedo, es una característica del hierro de manera molecular también, entonces es una propiedad intensiva. Y es insoluble en agua, también es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de masa que haya. Puede haber 40 gramos, puede haber 50, 60 y siempre va a ser insoluble en agua. Entonces quiero que quedemos claros en esto. Las intensivas son las que hacen al material sus características específicas. Que siempre voy a ver un pedazo de hierro, no importa la cantidad que sea, su densidad siempre va a ser la misma, su color siempre va a ser el mismo, su punto de fusión siempre va a ser el mismo, si se oxida en presencia de aire va a ser siempre la misma y es insoluble en agua, siempre va a ser insoluble en agua. En cambio, las propiedades extensivas, masa no siempre va a haber 40 gramos, puede haber 50, 60, 70 y más, ¿verdad? Igual el volumen pues podemos tener 5.13 centímetros cúbicos de volumen, puede haber un kilogramo, más 1000 centímetros cúbicos y así. Entonces, quiero que quedemos claro en esto. No sé qué más me pusieron acá. Bueno, ya no. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esto. Pueden abrir su micrófono también. Porque sí, eso de las intensivas y las extensivas es un tema bastante recurrente en los foros y quiero que quede bastante claro. Sí, Alejandra, sí, tiene razón. Las propiedades extensivas, lo podemos ver de esa manera, son las propiedades que podemos medir. Son las propiedades que le podemos medir a un cuerpo, como decirlo así, de manera externa. Tenemos un trozo de hierro, a ese trozo de hierro le podemos encontrar su masa, su volumen y su peso. En cambio, no podemos medirle si es soluble en agua o no, o si se oxida con respecto al aire. Esto ya nos lo da el material. Entonces, cuando hablamos de materiales, son como las características específicas. Las intensivas son las propiedades específicas del material. El hierro tiene sus características específicas que lo hacen diferente de otros metales y de otros materiales. Y estas no van a cambiar. Entonces, esas propiedades son las propiedades intensivas. Y las extensivas, como dice Alejandra, son las que le podemos medir de forma externa, el peso, el volumen y la masa, que son las más características. Entonces quiero que veamos así, las extensivas son como las que yo le veo externamente,
y las intensivas son las características específicas que hacen ese material único, por decirlo así, porque no van a ser las mismas características con otros materiales, sino que lo hace es el material en sí. Sí, las intensivas son las propiedades ya existentes, ¿correcto, Marlon? Son las propiedades que no van a cambiar, es como el estudio de los materiales, que son características específicas ya dadas, no van a cambiar con respecto a la cantidad que nosotros tengamos de este material. Sí, se puede asociar con las... bueno, Ariana dice, quizá para que sea más fácil, pueden asociar la palabra intensiva con interna, propiedades internas del material, correcto, esas son las intensivas. Las propiedades internas del material no van a cambiar, ya están dadas. En cambio, las extensivas sí pueden cambiar por la cantidad que vamos a tener. Depende mucho de la cantidad. Natalie dice, en las extensivas podemos relacionarlas con lo que está fuera de la materia. Sí, la podemos relacionar con lo que está fuera de la materia, lo que le podemos medir, como decía alguien un poquito más arriba. Pueden abrir su micrófono también para hacerlo un poquito más rapidito porque veo que están escribiendo bastante. Sí, como dice Natalie, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de la materia y las intensivas no dependen de la cantidad de la materia, es correcto. Las intensivas son como decían más arribita, las podemos asociar con las propiedades internas del material, que es lo que lo hacen que es lo que lo hacen como sus características específicas, como sus características únicas. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Okay. Bueno, tenemos la densidad. La densidad en física y en química es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra ρ del alfabeto griego. La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa el espacio en el exterior. La fórmula para calcular la densidad es ρ, que es el que se conoce como densidad, es igual a la masa, la cantidad de masa sobre el volumen. Las unidades en que se mide normalmente en el sistema internacional la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Como ejemplo, un objeto de plomo es más denso que otro de corcho con independencia del tamaño y masa. Bueno, de la densidad tenemos pues diferentes tipos. Tenemos la densidad absoluta, que la densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia o un objeto sólido. Su unidad en el sistema internacional, como les decía, es el kilogramo por metro cúbico, aunque frecuentemente también es expresada en gramos sobre centímetro cúbico, que es un equivalente a kilogramos sobre metro cúbico. La densidad es una magnitud intensiva y pues su fórmula es ρ es igual a masa sobre volumen. Así podemos calcular la densidad. Tenemos la densidad relativa también, que la densidad relativa de una sustancia es la relación existente entre su densidad y la de otra sustancia de referencia. En consecuencia, es una magnitud adimensional. Tenemos que ρ sub r es igual a ρ sobre ρ sub 0, ¿verdad? Que nos referimos a que la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia y a la densidad de referencia absoluta. Esta densidad relativa pues es más que todo para referencia, realmente que no se utiliza mucho, es como más para un marco de referencia. Entonces, para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida a la presión de una atmósfera y la temperatura de 4 grados Celsius. En esas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es decir, 1 kilogramo sobre decímetro cúbico.
Para los gases, la densidad de referencia habitual es el aire a la presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces esta densidad relativa, bueno, es como más que todo teórica, porque realmente que no es como de mucha aplicación específica, pero es importante que todos lo sepamos. ¿Cómo podemos medir la densidad? Sabemos que tenemos la fórmula, que es masa sobre volumen, pero también la tecnología ha avanzado bastante y tenemos el decímetro, que es este que ven acá, como se mira como una balancita, pero no, es un decímetro, densímetro, y permite la medida directa de la densidad de un líquido. Vertimos el líquido, entonces esto no se mira muy bien acá, pero tiene una como pulpa, donde podemos hacer la medición directa, solo metiéndole podríamos decirle como el hisopo, como un hisopo. Lo podemos poner en el líquido que querramos estudiar y nos va a dar de un solo la lectura. El pignómetro, perdón, que permite la medida precisa de la densidad de sólido, líquido y gases, que es este que vemos acá. Y tenemos la balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos, y tenemos la balanza de Moore, que permite la medida precisa de la densidad de líquidos. El densímetro y la balanza de Moore son como equivalentes, porque los dos miden directamente la densidad de un líquido, pero la balanza de Moore es ya como una medición más precisa. Las unidades de densidad, pues las unidades más usadas en el Sistema Internacional de Unidades, conocido como SI, es el kilogramo por metro cúbico, el gramo por centímetro cúbico, el kilogramo por litro o kilogramo por decímetro cúbico, y tenemos el gramo por mililitro, y para los gases suele usarse el gramo por decímetro cúbico o gramo por litro. Esto de acuerdo al Sistema Internacional. En el Sistema Anglosajón de Unidades, que es el sistema inglés, tenemos onza por pulgada cúbica, libra por pulgada cúbica, libra por pie cúbico, libra por yarda cúbica, libra por galón y libra por bushel americano, que es como de fuerza. Todas estas unidades son equivalentes, entonces si nos dan, digamos, la densidad en onza por pulgada cúbica, la podemos pasar al sistema internacional por kilogramo por metro cúbico. Por eso es importante saber las unidades de la densidad y bueno, de cualquier material. No sé si alguien tiene alguna duda, porque acá tengo unos ejercicios chiquititos, pero voy a necesitar que saquen su calculadora. No sé si la tienen a la mano. O si alguien tiene alguna duda con respecto a la densidad. Si no, hacemos la actividad. La definición de densidad es la masa, que es como la cantidad de masa que está en un volumen. Esto era lo que les decía al principio, que se refiere a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. La densidad absoluta es la densidad de un cuerpo específico. O sea, densidad absoluta es la masa que ocupa la masa que está en un volumen determinado. La relativa es la densidad medida con respecto a otra densidad de otra sustancia. Por eso decía, en los líquidos tomamos como densidad relativa como referencia la del agua, y en los gases tomamos como densidad de referencia la densidad del aire. Entonces, la densidad relativa es como comparar la densidad de nuestro cuerpo que estamos midiendo
con una densidad de referencia, que si es un líquido generalmente es la del agua y si es un gas es la del aire. Ok, vamos, no sé si tiene su cálculo cerca. Si me ayudan aquí con este ejercicio. Vaya, en la siguiente tabla tenemos la tabla de densidades. Entonces dice, identificar el tipo de materia que está presente en cada uno de los siguientes casos. Si tenemos un cuerpo de 15.8 gramos de masa y 2 centímetros cúbicos de volumen, entonces, ¿cuál sería su densidad y cuál de estos materiales es el que estamos estudiando? Si tienen su cálculo cerca, les puse la formulita acá, es esta, masa sobre volumen. Entonces, tenemos 15.8 gramos de masa y 2 centímetros cúbicos de volumen. ¿Alguien me puede decir cuál material de los que está en esta lista es el que estamos analizando? Si tienen su cálculo cerca, así un poquito rápido para pasar al otro tema. Disculpe, creo que es el hierro. ¿Hola? El hierro. Ok, correcto. Muy bien. Y la siguiente es 5 gramos de masa y un volumen de 20 centímetros cúbicos. Si quieren alguien, hagan diferentes para verlo así rapidito. ¿Sí? La segunda creo que es el corcho. Sí, correcto, el corcho. Vaya, se lo voy a poner la tercera y cuarta. Vaya, el C dice, un vaso de precipitado de 100 centímetros cúbicos si tiene un líquido cuyo peso se determinó que es de 100.5 gramos. Aquí les estoy dando los datos al revés, pero siempre es la misma fórmula. Vamos a ver si alguien ya hizo el tercero y cuarto. Esa creo que es el suero fisiológico. Muy bien. Y la última, bueno, en este... En la última es oxígeno. Oxígeno, sí. Muy bien. Creo que ha quedado un poquito claro lo de densidad. Sí, muy bien. Suero fisiológico. No sé cuál te dio agua destilada, pero siempre hay que ver, pero creo que no era agua destilada, porque era 1.00 algo más, 1.005 me dio. Entonces siempre hay que verle los decimales. Muy bien, vale, vamos a pasar al siguiente, tema. ¿No hay más preguntas de este tema? Continuamos. Bueno, como siguiente punto tenemos el punto de ebullición. El punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea que rodea el líquido y se transforma en vapor. El punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea. Un líquido en un vacío parcial tiene un punto de ebullición más bajo que cuando ese líquido está a la presión atmosférica, pero generalmente encontrar algo al vacío es bastante complicado. Todo lo que, como los cálculos que hacemos, son a presión atmosférica. Un líquido a alta presión tiene un punto de ebullición más alto que cuando ese líquido está a la presión atmosférica. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, pero a 93 grados Celsius a 1905 metros de altitud es de 93.4 grados Celsius. Eso depende de donde nos encontremos, porque se toma como presión atmosférica pues una atmósfera, pero eso realmente no es en todo el mundo así general. A veces la presión atmosférica está un poquito más alta o un poquito más baja. Pero, como estamos analizando el punto de ebullición, pues la temperatura a la que la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea el líquido
y se transforma en vapor. Después tenemos el punto de fusión. Se llama punto de fusión al grado de temperatura. Esto es como lo contrario al cual la materia en estado sólido se funde. Es decir, que pasa al estado líquido. El punto de ebullición es cuando el líquido pasa a ser vapor y el punto de fusión es cuando la materia en estado sólido se funde y pasa al estado líquido. Esto ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva de la materia, al igual que el punto de ebullición, y lo cual significa que no depende de su masa o de su tamaño. La temperatura alcanzará siempre el mismo punto de ebullición. Las sustancias puras presentan puntos de fusión más elevados y con menor gama de variación, a diferencia de las sustancias impuras, como son las mezclas. Mientras más mezclada esté la materia, más bajo será el punto de fusión y mayor la variación, hasta alcanzar el punto eutéctico, temperatura correspondiente a cada átomo de la materia en cuestión. Así, esta propiedad puede emplearse junto con el punto de ebullición de la materia para determinar la pureza de los materiales. Esto ya es un poquito más específico en un estudio ya profesional, ¿verdad? A nivel investigación científica. El punto de fusión además se ve poco afectado por la presión a diferencia del punto de ebullición y suele ser igual al punto de congelación de la materia, en el que los líquidos pasan a ser sólidos para la mayoría de las sustancias. Entonces, el punto de ebullición, quedamos con que es cuando pasa de líquido a vapor, y el punto de fusión es cuando está en sólido y se funde para pasar al estado líquido. Eso es un poquito rápido. ¿Alguna duda con respecto al punto de fusión y ebullición? Si no, hacemos esta actividad así algo rapidito. Bueno, vamos a continuar con este. En la tabla que aparece a continuación se encuentran los puntos de fusión, que es la línea de arriba, y los puntos de ebullición de algunas sustancias. Entonces, si nos encontramos a 25 grados, ¿cuál va a ser el estado físico de las sustancias anteriores? Si estamos a 25 grados, digamos, tenemos un punto de fusión en el que el mercurio pasa de estado sólido a estado líquido, que es de menos 39 grados Celsius. Y cuando pasa del estado líquido al estado vapor, es 357 grados Celsius. Entonces, si estamos a 25 grados, ¿en qué estado físico va a estar el mercurio? Ok, estaría normal, pero ¿qué es normal? ¿En qué estado está normalmente? Ajá, correcto. El mercurio estaría en estado líquido. El butano tiene un punto de fusión de menos 135 y punto de ebullición de menos 0.6 grados Celsius. Por tanto, a los 25 grados Celsius, ¿en qué estado estaría el butano? Les voy a dejar aquí unos minutitos para que vean, y si también me contestan lo del cobre. Merari, creo que Merari, ¿cómo saber en qué estado están? El cobre es sólido. Bueno, regresemos. Los datos que les estoy dando es el punto de fusión y el punto de ebullición. Dijimos que el punto de ebullición es cuando un líquido pasa a ser vapor. Entonces, si su punto de ebullición del butano, por ejemplo, es menos 0.6 grados Celsius, entonces quiere decir que a esta temperatura él pasa de estar de estado líquido a estar en estado vapor. Recordemos que en la escala Celsius, el 0 es mayor que el menos 1, que el menos 2, que el menos 3. Por tanto, el butano, su punto de ebullición es menos 0.6, que sería como más cerca del 0. El punto de fusión, que es donde se está convirtiendo de sólido a líquido, es menos 135. Entonces venimos como el menos 135 está todavía después del menos 0.6, mucho después.
Entonces, en menos 135, él está pasando de sólido a líquido. Entonces, digamos, de menos 135 a menos 0.6 grados es líquido. Después, al llegar al punto del menos 0.6 grados, ahí pasa a ser gas. Entonces, nosotros, digamos, estamos a una temperatura de 25 grados, él ya pasó de estar de sólido a líquido, de líquido a gas, y entonces a una temperatura de 25 grados, el butano va a seguir siendo gas, porque ya pasó por sus diferentes estados, por sus diferentes temperaturas. Entonces a 25 grados, el butano, perdón, va a ser gas. Para que vuelva a ser, digamos, líquido, tendríamos que pasar por otras temperaturas para que regrese, que ya serían temperaturas creo que sería no es fusión, bueno, ahí sí ya serían otras temperaturas. Pero no sé si les quedó un poquito claro, o si no, se lo voy a explicar con el mercurio, con el cobre, perdón. Vaya, el cobre tenemos su punto de fusión que es 1083 grados Celsius. ¿Qué quiere decir el punto de fusión? Habíamos dicho que es cuando pasa de estado sólido a estado líquido. Entonces, a esta temperatura, a 1083 grados Celsius, digamos a 1084, el cobre es líquido. Entonces, sigue líquido, sigue líquido, sigue líquido, sigue líquido. Después llegamos a la temperatura, veámoslo así como una línea recta. Cuando llegamos a la temperatura de 2595 grados Celsius, pasa de líquido a vapor. Entonces, veámoslo como los niveles, ¿verdad? Pongámoslo así, al nivel de 1083 grados Celsius pasa de estar sólido a estar líquido. Después llegamos al otro nivel, que es 2595, ahí pasa de líquido a vapor. Entonces, a una temperatura de 25 grados Celsius, sí, el cobre va a ser sólido, que es como lo encontramos así normalmente en nuestro ambiente, porque 25 grados es como una temperatura ambiente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, o si quedó claro cómo saber en qué estado están. ¿Podría repetir dónde están en la parte negativa? Ah, ok, la parte negativa. Este es un poquito de verlo como cuando estamos, cuando estamos en esta parte negativa, se lo voy a dibujar aquí. Normalmente nosotros estamos, el 0 es mayor que el 1, bueno, el 0 es menor que el 1 es menor que el 2, entonces vamos creciendo como para acá. Entonces, pero cuando hacemos el menos 1, el menos 2, el menos 3, entonces acá el menos 2 es menor que el 1 y el menos 1 es menor que 0. Entonces, por eso, cuando estamos con las negativas es un poco complicado verlo. Pero veámoslo así. El butano a la temperatura de menos 135 grados, ahí pasa, digamos, en menos 136 grados está como les dije, en sólido. Cuando llega a los menos 135 grados, ahí cambia de estar de sólido a líquido. En su punto de fusión cambia de sólido a líquido. Después está líquido desde menos 135, menos 134, menos 130, todo eso está en líquido. Llegamos al punto de menos 0.6 grados Celsius, ahí pasa de ser líquido a ser vapor. Entonces, después cuando ya llegamos al 0, él va a seguir siendo vapor, porque ya pasó por su punto de ebullición. Entonces, digamos, a una temperatura como la nuestra, encontraríamos el butano como un vapor. No sé si les quedó claro. Bueno, el butano es una materia orgánica que tiene 4 carbonos y 8 hidrógenos. Es uno de los derivados del petróleo.
es un poquito, es un material que casi no vemos así en la naturaleza. Pero, ajá, es correcto, es un gas orgánico. Si alguien tiene alguna otra pregunta, sí quedó un poquito claro y paso. Vaya, cuando está positiva, como su punto de ebullición es menos 0.6 grados, entonces estamos en menos 6.6. Ahí está como el punto, como el cambio. Ahí pasa de ser líquido a ser vapor. Entonces todas las demás temperaturas, 0, 1, 2, 3, 4, 25, 50 grados, ya no va a tener ningún cambio porque él ya pasó por sus cambios. Entonces, cuando estamos a 25 grados sería vapor siempre, sería un gas. ¿Alguna otra pregunta? Y pasamos a la siguiente propiedad. Ok, Merari, perdón, no sé si ese es tu nombre, pero ese es el nombre que aparece. Vaya, vamos a pasar a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es el coeficiente de solubilidad, que es la cantidad necesaria de una sustancia para saturar una cantidad de solvente en determinada temperatura y presión. En este caso, cuando el coeficiente de solubilidad de una sustancia es 0, está en presencia de una sustancia insoluble de ese solvente. Por ejemplo, el cloruro de plata tiene un coeficiente de solubilidad de 0.014 gramos por litro en agua. Cada sustancia tiene diferentes coeficientes de solubilidad para cada tipo de disolvente. La temperatura también puede afectar la solubilidad de las sustancias. Para la mayoría de las sustancias, el aumento de las temperaturas también causa un aumento de la solubilidad, excepto para los gases. Los gases tienen diferentes coeficientes de solubilidad a medida que cambia la presión. ¿Cómo se calcula el coeficiente de solubilidad? Pues es una fórmula, pero recordemos que a este punto este es como un poquito teórico, porque los coeficientes de solubilidad pues ya hay muchos estudios y ya podríamos como saber más o menos el coeficiente de solubilidad de las sustancias, pero a manera teórica se puede calcular con esta fórmula que CS es el coeficiente de solubilidad, es igual a 100 por la masa del soluto sobre la masa del disolvente. Tenemos aquí un par de ejemplitos, les había puesto. Por ejemplo, la sal, que es cloruro de sodio en agua. La sal común se disuelve ordinariamente en el agua de acuerdo a una tasa de 360 gramos por litro, siempre y cuando ésta se encuentre a 20 grados Celsius, lo cual indica que en un litro de agua a dicha temperatura pueden disolverse 360 gramos de sal. Si incrementa la temperatura del agua, dicha cantidad de sal aumentará. Esto generalmente no lo notamos porque para nosotros disolver sal es como, no andamos midiendo, ¿verdad? Cuánto de sal le vamos a poner a las cosas. Entonces, lo hacemos así, echamos poquito y no andamos viendo, aquí 360 grados, no, ¿verdad? 360 gramos, perdón, no, ¿verdad? Entonces esto lo hacemos como ya natural, ya es algo que hacemos diariamente. Pero sabemos que hay un punto en el que, no sé si han sido curiosos, de que echamos sal y echamos sal y la sal ya no se disuelve. Entonces ahí ya llegamos al punto de saturación de la, por decirlo así, de la mezcla. Entonces ya no se puede disolver más la sal en el agua, ya como que topamos, porque ya sobrepasamos el coeficiente de solubilidad de la sal en el agua. Por eso es que pasa ese fenómeno que después ya la sal ya no se disuelve. En las bebidas gaseosas, las gaseosas enlatadas o embotelladas tienen una cantidad de dióxido carbónico disuelto en su interior que los confiere su característica burbujeante. Esto se produce sobresaturando la mezcla a condiciones de presión muy alta. Al contrario del ejemplo anterior, incrementar la temperatura de esta mezcla la desestabiliza y libera en mayor cantidad los gases, por lo que disminuye la tasa de solubilidad. Esto ya es un poquito más complicado porque ya es como un gas por decirlo así, creo que utilizan agua cuando hacen las bebidas gaseosas, enlatadas o embotelladas,
Y bueno, tiene su límite, ¿verdad? La cantidad de dióxido de carbono que le podemos poner al agua para que no nos explote cuando lo abramos es limitada y está dada por el coeficiente de solubilidad. Tenemos soluciones en yodo que son que el yodo no es soluble en agua. Entonces se emplea alcohol y la tasa de solubilidad mejora y es posible producir la mezcla. Entonces también tenemos, no sé si ustedes ya han utilizado yodo para curar heridas superficiales. Entonces el yodo no lo podemos como disolver en agua para hacer los botecitos que todos tenemos en la casa, sino que lo que se utiliza es alcohol. Y bueno, café con leche, tomando como ejemplo el café con leche en el que se agrega la segunda al primero, ¿verdad? Veremos que la tasa de solubilidad de la leche en el café aumenta si incrementamos la temperatura. Esto definitivamente ya lo hacemos como por instinto. Si vertimos, bueno, hacemos nuestra mezcla de café con leche, bueno, hay un momento cuando está como calientita, no se le miran grumitos ni nada, pero tal vez cuando ya nos terminamos la leche, ya ha pasado un ratito, y ya la temperatura ha bajado un poquito, pues vemos que se forman grumos abajo o digamos nos ponemos a hacer otra cosa, ya tiene nata. Esto se debe a la solubilidad, que tal vez le echamos mucho y queda los grumitos al final. Entonces, esta es una evidencia de que la solución se ha saturado más rápidamente. Entonces, también, o sea, lo hacemos por instinto, pero siempre vamos calculando, ¿verdad? Que no nos queden los grumitos. Y si está calientito, no nos va a quedar los grumitos, pero ya cuando se enfría, sí. Esto también es el coeficiente de solubilidad que tiene el café en la leche. Yo tengo aquí un ejercicio resuelto, se lo voy a leer, que dice que el coeficiente de solubilidad de un soluto es 60 grados. No sabemos qué es, puede ser cualquier cosa. Se disuelve en 100 grados de agua a 80 grados Celsius. ¿Cómo determinar la masa del soluto necesaria para saturar 80 grados de agua en estas condiciones de temperatura? Bueno, para resolver esta pregunta se debe usar la fórmula que les dije anterior y descubrimos la masa del soluto necesario. Vaya, esto es un poquito como, ¿cómo les podría decir? Como complicado porque no les estoy dando así como un ejemplo bien específico, sino que es como un soluto, agua y así, no. Pero veámoslo como que digamos, si queremos agregar 60 gramos de azúcar en 100 gramos de agua, pongámoslo así, ¿cómo determinar cuánto de azúcar necesitamos para que se siga disolviendo en agua? Para saturar quiere decir que todavía se disuelva en 80 gramos de agua en esas condiciones de temperatura. Entonces tenemos la fórmula, el coeficiente de solubilidad es igual a 100 por la masa del soluto sobre la masa del solvente. Nuestro solvente sería el agua, nuestro soluto sería el azúcar. Bueno, por lo tanto, para descubrir la masa de azúcar necesaria para que saturar, veámoslo como que se siga disolviendo, que no se quede ahí grumitos al fondo. Con 80 gramos de agua tenemos el coeficiente de solubilidad, ya nos lo dan, que es 60, y es igual a, según la fórmula, 100 por la masa del azúcar, por decirlo así, sobre 80 grados, que es en lo que lo vamos a disolver, a lo que le vamos a echar el azúcar, que son 80 gramos de agua. Entonces tenemos que, para que el azúcar se siga disolviendo, tenemos que echarle 48 gramos de azúcar a 80 gramos de agua para que no nos sobre ningún granito, no nos quede como azúcar desperdiciada. Cuando nos acabamos el fresco, a veces queda en el fondo, es porque ya pasó el coeficiente de solubilidad del azúcar en agua y entonces quedaron los grumitos abajo. Esto sí es un poquito, me gustaría darles como un ejemplo más bonito, pero encontré ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo aquí les había puesto un ejemplo y también necesito que me use la calculadora. Sí, el ejemplo está un poquito feo, si no
vamos a hacer como este que tengo acá, se lo voy a hacer de ejemplo, mejor. Vaya, les voy a resolver este ejemplo. Vaya, tiene la solubilidad del bicarbonato de sodio a 20 grados es de 9.6 gramos en 100 centímetros cúbicos de agua. No sé si todos ya han visto el bicarbonato de sodio, es como un polvito blanco, que a veces cuando nos duele el estómago, nuestras mamás nos lo dan así con agua. Entonces, el coeficiente de solubilidad es como para ver cuánto de bicarbonato de sodio le puedo echar a un vasito con agua para que no nos quede como desperdicio, o sea, usar la cantidad exacta para que se siga disolviendo en el agua. Entonces, tenemos que a 20 grados Celsius, esto es como un estudio ya dado, el coeficiente de solubilidad es de 9.6 grados Celsius. Vamos a poner acá. Así, bueno, en 100 centímetros cúbicos de agua. ¿Cuánto bicarbonato hay que añadir a 2 gramos de agua para que se sature? O sea, ¿cuánto de bicarbonato tenemos que ponerle a 2000 gramos de agua? 2000 gramos de agua es el equivalente a 2 litros. Yo ya había hecho la conversión antes, a 2 litros. Entonces tenemos que el coeficiente de solubilidad es igual a 9.6. Tenemos que la masa del soluto, o sea, como la masa 2 de nuestra fórmula, va a ser 2000 gramos de agua. Este es gramos de bicarbonato. Bicarbonato. Okay. Tenemos la fórmula que CS es igual a 100 por la masa 1, que en este caso sería la masa que necesitamos utilizar de bicarbonato, sobre la masa 2, que es en el que vamos a echar nuestro polvito, que sería el agua. Entonces tenemos que 9.6 es igual a 100 por, no sabemos la cantidad exacta, la masa de bicarbonato que vamos a utilizar. Bicarbonato sobre los 2000 gramos de agua. Entonces, acá sería la masa de, vaya, entonces sería 9.6 por 2000 va a ser igual a 100 por la masa del bicarbonato. Entonces tenemos 9.6 por 2000. Yo lo había resuelto aquí. Este es sobre 100. Son 1920. Pasamos el 100 que está multiplicando, pasa a dividir. Y vamos a tener la cantidad de bicarbonato que necesitamos para que no nos sobre nada. O sea, esto veámoslo así, para que no nos sobre la cantidad justa que necesitamos, para que no nos sobre, porque si le echamos más nos va a sobrar y lo vamos a desperdiciar. Entonces tenemos que en total la masa que necesitamos para disolverlo en 2000 gramos de agua y que no nos sobre y que quede cabalita esa mezcla, que pase el rato y no quede en el fondo, necesitamos 192 gramos de bicarbonato. Entonces, cuando su mamá quiere hacer una mezcla, podemos calcular la cantidad necesaria, si algunos tienen balanza en su casa, pesarlo y decir, eso es lo que necesito ponerle al agua para que no me sobre nada, para que quede la mezcla súper bonita y no se desperdicie. Esa es como la solubilidad, la cantidad de un sólido, por ejemplo, en este caso el bicarbonato,
que le podemos echar a cierta cantidad de agua, en este caso 2000 gramos, que son 2 litros convertidos, para que quede bien la mezcla, bien, o sea, que quede una mezcla homogénea. Ahora, no sé si hay más preguntas, si quedó un poquito claro, creo que ya sí. Enrique dice que le da 19.2. Quiero ver. Entre 100. Pues. Sí, era 9.6 por 2000. Sí. Al escribir acá. Me equivoqué, pero sí, es 9.6 por 2000. Enrique, pues ya lo volví a hacer y sí me sigue dando 192. No sé, tal vez ahí hay algún cero más o menos. Quiero ver acá. Sí, 9.6 por 2000. Entre 100. Sí, 192. Ajá. Eh, Vaya, 9.6 por 2000, quiero ver, 19.200, ajá, ese 19.200 lo dividimos entre 100, que es parte de la fórmula, y nos da 192 gramos. No he usado litros en este procedimiento, he usado gramos para que tengamos compatibilidad de las unidades, porque no puedo hacer entre estos 2000 gramos es equivalente a 2 litros. No puedo usar litros con gramos, sino que tengo que dejarlo todo a las mismas unidades. Por eso es que, ok, Enrique, por eso es que he utilizado gramos, porque es como un equivalente, pero sí sabemos que el agua es líquida y que en los líquidos lo medimos el volumen con litros o mililitros. Por eso no he ocupado en el proceso litros, porque lo estamos usando con una masa de gramos y lo necesitamos en gramos porque el bicarbonato está en sólido. Entonces por eso he utilizado como equivalente los 2000 gramos, pero son 2 litros. Vaya, pasamos a la siguiente, ya el último, ya es súper tarde, el índice de refracción. El índice de refracción es cuando un rayo luminoso incide sobre la superficie de separación entre dos medios diferentes. Parte de la energía que transporta se refleja y parte se desvía o refracta. La refracción se produce porque la velocidad de la luz es diferente en cada uno de los medios. Se denomina índice de refracción N de un medio al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en dicho medio. La normal a la superficie, el rayo incidente y el rayo refractado están en el mismo plano. Este es esta imagen. Para calcular el índice de refracción, todas estas, como les podría decir, propiedades ya están dadas, ya están como para cada material, pero siempre es bueno saberlo, cómo calcularlo teóricamente. Tenemos la ley de Snell que dice que, cuando la luz se refracta, como en este ejemplo que tenemos acá, se forman como ángulos. Entonces tenemos que el N1 y N2 son los índices de refracción del primer y segundo medio. En este caso tenemos, esta solución y tenemos aire acá. Entonces, N1 sería como el medio 1, que es el aire, y N2 sería el medio 2, que es el líquido. Y los ángulos que se forman cuando atraviesa el medio, que sería aquí,
poniéndola así como en un plano cartesiano, podemos ver diferentes, que acá se miran como diferentes ángulos, más o menos se logra ver acá, pero formaría como esta figura poniéndolo en un plano cartesiano. El índice de refracción es una magnitud adimensional siempre mayor que 1, el índice del vacío. Para el aire podemos usar el valor de 1. Bueno, el índice va a ser mayor que 1 y bueno, en el aire podemos usar el 1 como manera teórica. La refracción de la luz también se puede calcular como la velocidad. Esta ley de Snell es una forma que es un poquito complicada, pero también tenemos que se puede calcular como la velocidad de la luz en el vacío dividido por la velocidad de la luz en el medio. Aquí tengo como una imagen que dice que, bueno, aquí vemos como un medio lento y un medio rápido que es menor índice de refracción, y tenemos uno que es con mayor índice de refracción. La cantidad de flexión depende del cambio en el índice de refracción. Cuando, digamos, la luz va en el aire y después pasa a reflejarse en una sustancia, que es como el que veíamos acá. El aire sería el medio rápido y este líquido sería el medio lento. Entonces la luz atraviesa los dos medios. Tenemos que el índice de refracción se simboliza con una n y se calcula como la velocidad de la luz en el vacío c sobre la velocidad de la luz en el medio, que sería la superficie que está atravesando la luz. La velocidad de la luz en el vacío, esto ya está dado, ya es así por siempre y para siempre, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Esta sería como una constante. Entonces tengo aquí un ejemplo, se lo voy a hacer para que quede un poquito claro. Sabiendo que la velocidad de la luz en el agua es de 225.000 kilogramos sobre segundo y de 124.481 kilogramos sobre segundo en el diamante, hallar los índices de refracción absolutos en el agua y en el diamante. Siempre tenemos la velocidad de la luz. Ay, no sé qué pasó aquí. Tenemos la velocidad de la luz, como les dije, es una constante, es 3 por 10 a la 8. Y tenemos que dice que la velocidad de la luz en el agua, para calcular el índice de refracción del agua, es de 225.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, si me ayudan a resolverlo, esto tiene que dar 1.33. No sé si a ustedes les da diferente si lo están haciendo conmigo. A mí me da 1.33. No sé si a ustedes les da diferente, porque recordemos que aquí, no me había fijado, este es kilómetros y acá lo tenemos en metros. Entonces a ese hay que agregarle como 1000 más. Sería por 10 al cubo. Tal vez por eso no le da. Por 10 al cubo. Igual con el del diamante ya lo había hecho por aquí, y siempre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Sobre... Me da error. ¿Cuál te da error? 3 por 10 a la 8 entre 225.000. 225.000 por 10 al cubo, porque esta no me había fijado que esta no se las convertí. Pero a mí me da 1.33. No sé si a alguien más le dio también problema. Este es kilogramo. Este me dio 2.42. No sé si a alguien más le dio diferente. Recordemos que tiene que ser, sí, 1.33
A Natalie Resino dice que sí le da. Los dos le dieron 2.42 y 1.33. Y con respecto al índice de refracción, no sé si hay alguna otra pregunta. Vaya, lo del índice de refracción es como si vemos, lástima que no tengo aquí algo cerca para enseñarles. O sea, cómo la luz se refleja a través de los cuerpos. No sé si, creo que por aquí. No se mira más o menos bien. Entonces, cómo la luz atraviesa los cuerpos. Más o menos se mira aquí un puntito. Entonces, podemos calcular cómo la luz se refleja en los cuerpos. Por ejemplo, aquí estamos haciendo el agua, que ya hemos visto cómo, no sé, a veces cuando andamos en un río o algo, vemos que se miran los rayitos de luz que atraviesan y podemos ver el fondo del río. No sé si han tenido la posibilidad ustedes de ver ese fenómeno, de fijarse. Atraviesa y se miran los rayitos. Entonces, ese es el índice de refracción de la luz. Cómo la luz pasa las superficies de los cuerpos y se ven esas como rayitos de sol, por decirlo así, en el medio, también en un diamante y bueno, en otros cuerpos también. Ese es el índice de refracción de la luz. Lo podemos calcular. Recordemos, esto es ya como teórico, porque ya eso ya está estudiado y ya sabemos cómo un cuerpo, cómo la luz atraviesa un cuerpo. Ya esto es como a manera para estudio y teórico. Y siempre es bueno saber cómo calcularlo, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Es cuando la luz se refleja en un objeto, sí, correcto, Natalie, y lo atraviesa. O sea, pasa como el rayito de luz que vemos y cómo lo atraviesa y se refleja en él. Lo pasa en un río, lástima que no tengo así como un vasito más que se note más, pero ajá, es ese cambio, es como este ejemplito que les decía acá, cuando como que se parte en estos de acá. Entonces, ese es el índice de refracción de la luz, en cómo incide en la superficie. Cómo la luz, cómo la luz se refleja en cada medio. O sea, podría ser agua, podría ser alguna otra sustancia. Y el medio siempre va a ser como el aire y la superficie que queremos analizar. Disculpe, ¿podría volver a poner el ejercicio que acabamos de hacer? El ejercicio, ¿ok? ¿Este? Sí, gracias. Ok. Estos son kilómetros, pero lo arreglamos por 10 al cubo para hacerlo metro. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, porque si ya nadie más tiene alguna otra pregunta, pues esto ha sido todo de mi parte. Y pues gracias a todos por conectarse y por estar pendientes. Siempre los invito a que continúen en la mayoría de las videoconferencias que estamos impartiendo los tutores. Y gracias a todos por conectarse y por quedarse ya bastante rato. Espero que les haya quedado claro y ya saben, cualquier duda se la pueden hacer a su tutor a través de mensajes o a través del correo electrónico. Bueno, muchas gracias a todos.